Bien, entonces comenzaremos el estudio de la epístola a los romanos. Esta epístola tiene un valor inmenso teológicamente hablando. Y bueno, comenzamos diciendo que epístola es una carta, ¿sí? Una epístola es una carta. Y las cartas pues se leen de corrido. Pero Romanos tiene 16 capítulos. Y aunque lo pudiéramos leer de corrido, no le sacaríamos tanto jugo, tanto sabor, como lo que vamos a comenzar a partir de ahora, que es estudiar texto por texto, pasaje por pasaje, para ir enriqueciéndonos en lo que tiene que ver con el contenido teológico de esta epístola. Las cartas entre nosotros tiene varias partes. Primero está el saludo, luego va el remitente, a dónde va remitida la carta, luego viene el cuerpo de la carta, y por último la despedida, y quien es decir, el saludo, el destinatario, ¿sí? Es a quien va escrita, está el cuerpo, y luego el remitente, quien escribe la carta. En nuestro medio así se escriben las cartas, pero esta carta está casi que al revés. Vamos a mirar que esta carta comienza con el destinatario, con el remitente, que es Pablo. Luego viene el cuerpo como tal, ¿sí? El cuerpo como tal de la epístola. Luego viene el saludo. El saludo, permítame algo. Viene, los destinatarios y el saludo, ¿sí? Está como al revés, pero así comienza esta epístola. Bien, hermanos, algunos comentarios con respecto a esta epístola. Se dice que la epístola a los romanos es el Everest del Nuevo Testamento, es decir, que es de los libros del Nuevo Testamento, es la más alta, la más grande. No por su extensión en capítulos, sino por su contenido rico en teología. Aquí vamos a encontrar varias doctrinas teológicas que tienen que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es considerada como el Everest. Usted sabe que el Everest es el monte más alto del mundo. Así que esta epístola es considerada como ese Everest. Es dentro de las 27 libros del Nuevo Testamento el que sobrepasa a todos, Romano, ¿no? Está en primer lugar la epístola de los romanos. Eso es un concepto, ¿no?, que se tiene de esta epístola. Romanos es el compendio más profundo y complejo de todas las verdades sagradas y fundamentales de la Biblia. Eso lo escribió Crisóstomo, que es uno de los padres de la iglesia primitiva. Se lo vuelvo a leer. Es el compendio más profundo, complejo de todas las verdades sagradas y fundamentales de la Biblia. En la medida que vayamos avanzando en el estudio, nos vamos a ir dando cuenta lo rico del contenido que tiene, teológicamente hablando, esta carta a los romanos. Romanos es el escrito más profundo que existe. Esos son conceptos que hay con respecto a esta epístola. Es la carta magna del Nuevo Testamento. Y Romanos está escrita a un grupo de creyentes en Roma, que no se sabe cómo se fundó esta iglesia, porque no hay argumentos en la Biblia para decir se fundó de esta manera o de la otra, pero que Pablo sabía que existía esta iglesia y deseaba ir a visitarla. Y como no había podido, entonces le manda esta carta y se la escribe y se la envía
a esa iglesia que estaba en Roma, pero que a su vez Pablo le dice: yo deseo ir a verlos a ustedes, los voy a ir a visitar. Y eso se cumplió cuando Pablo cayó preso por causa del evangelio. Él pidió ser acusado, o ser, digamos que su juicio fuera llevado en Roma. Y allá llegó a Roma. Alabado sea el Señor. En calidad de preso, pero con ciertas bondades que el Imperio Romano le ofrecía por su estatus de ser predicador, y también porque tenía la ciudadanía romana. Es como hoy decir tener la visa americana es una bendición. Pues Pablo tenía la ciudadanía romana de nacimiento, y eso le daba ciertos derechos legales frente al gobierno del Imperio Romano. Bueno, entonces, ¿cómo comienza esta epístola? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, Pablo es el remitente, el que remite la carta, es que la escribe. Así comienza. Ya he dicho que las cartas nuestras comienzan con el saludo, el destinatario, el cuerpo y luego el remitente. Bien, pero esta carta Pablo como que la firma de primera y dice: yo Pablo. ¿Y cómo se identifica Pablo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta y estudiar. Dice: siervo de Jesucristo. La palabra siervo viene de una palabra griega que significa doulos, que su significado es ser esclavo. En otras palabras, Pablo, siendo Pablo el apóstol, siempre se consideró un esclavo del Señor. Y claro, esta palabra doulos en griego significa esclavo, pero en hebreo, doulos era utilizado para darle honra a alguien. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, por decir algo, Moisés, siervo del Señor Jesucristo, o del Señor, o siervo de Dios, a los profetas algunos se les llamaba siervo de Dios, pues es la misma palabra, pero en hebreo, que significa que ese hombre tiene honra de parte del Señor. Es decir, cuando a alguien se le decía siervo de Dios, era porque se le estaba dando honra a esa persona. Ya en el Nuevo Testamento, que es donde escribe Pablo, esa palabra doulos habla de ser esclavo. Y yo no sé si usted alcanza a entender esto, hermano, pero Pablo está diciendo: yo soy un mero esclavo del Señor. ¿Y un esclavo está para qué? ¿Para qué está un esclavo? Para obedecer las órdenes de quién, de su amo. Está para servir a su amo. Está para satisfacer la voluntad de su amo. Pues Pablo dice: yo soy siervo de Jesucristo. No soy siervo de nadie ni me sirvo a mí mismo. Soy siervo de Jesucristo. Soy esclavo del Señor. Y creo que ese concepto, hermano, lo deberíamos nosotros adoptar de manera personal. Cada uno de los que estamos aquí nos debiéramos sentir que somos doulos, somos esclavos del Señor Jesucristo. Y estamos para obedecer a nuestro amo, a nuestro Señor. Ahora, hermano, ese término implícitamente está diciendo: yo reconozco el señorío de Jesucristo. En otras palabras, Pablo decía: yo soy esclavo del Señor de los señores. Estoy reconociendo que Jesucristo es el Señor, que no hay otro. Y entiéndase que dentro del Imperio Romano, el César se autoproclamaba Señor. ¿Sí? El César siempre reclamaba ser adorado como un señor, como el amo y como el Dios del Imperio Romano. Por lo tanto, siempre cuando apareció el Evangelio del Señor, chocó contra esa verdad que se manejaba en el Imperio Romano. Porque los cristianos, en vez de adorar al César, ave César, decían: Jesucristo
es el Señor. Aleluya. Y es lo que Pablo está diciendo. Aquí Pablo se está identificando. Yo soy esclavo del Señor. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se identifica Pablo? Llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado a ser apóstol. Es decir, hermano, que Pablo está aquí reconociendo que su llamado apostólico no lo recibió de ningún hombre, ni de ninguna denominación, ni de ninguna religión, ni de ninguna secta religiosa. Lo recibió de Dios. Ahora, ¿qué es un apóstol? Un apóstol, palabras más, palabras menos, significa enviado. ¿Sí? Cuando, vamos a decir, el líder de una ciudad necesitaba mandar un mensaje a otra ciudad, enviaba a alguien en representación de su autoridad y era considerado como un apóstol. ¿Por qué? Porque llevaba un mensaje en representación de alguna autoridad. Pablo está diciendo: yo soy apóstol, yo soy enviado por el Señor y llevo un mensaje de parte de Dios para ustedes allá en Roma. Alabado sea el Señor. Pero Pablo dice llamado a ser apóstol. Y Pablo más adelante él reconoce que llegó a ser apóstol como un abortivo, que fue el último de los apóstoles. De hecho, usted sabe que Pablo no hizo parte de ese grupo de 12 apóstoles que el Señor reclutó. No hizo parte de ellos. Pablo era contemporáneo con el Señor Jesucristo, y después de que el Señor muere, ustedes saben la historia, Pablo comienza a perseguir la iglesia y el Señor se le revela de una manera extraordinaria y allí recibe ese llamado a ser apóstol. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué dice que fue llamado a ser apóstol? Porque una de las características o de los requisitos para llegar a ser apóstol era que tenía que haber sido un testigo ocular de Cristo, es decir, que debía haber andado con Jesús. Por eso son 12 los apóstoles, no hay más. Pero Pablo no anduvo con los 12. Sin embargo, camino a Damasco, persiguiendo la iglesia, el Señor se le aparece y el Señor se le revela y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quiénes estaban persiguiendo? A los cristianos. Y el Señor se le revela allí. Es decir, que Pablo tuvo una revelación, una visión de Jesús. Y por eso él dice: yo soy como un abortivo, soy el último de los apóstoles, a quien el Señor por su gracia lo ha llamado a ser apóstol. Entonces, Pablo reconoce que su llamado es divino, no es humano, ni mucho menos autoproclamado apóstol, porque eso está de moda hoy, hermano. Hoy está de moda que cualquiera se autoproclama apóstol, y cualquiera puede llegar a ser apóstol hoy, como si fuera tan fácil. Alabado sea el Señor. Ahora, si tan siquiera los que hoy dicen ser apóstoles tuvieran la experiencia de lo que los verdaderos apóstoles tuvieron, la mayoría de los discípulos apóstoles del Señor, con excepción de Juan, todos murieron de manera martirizada. Todos fueron mártires. Hoy los apóstoles no mueren por causa del Señor. Todo lo contrario, ellos reclaman más bien que les sirvan, que los honren, que los admiren. Y todo lo que hacen es en pro precisamente de engrosar su ego, su personalidad. Y hoy, hermano, tristemente hay que decirlo, que hoy hay mucho cristiano rindiéndole culto a la personalidad de los apóstoles y no realmente a quien le debemos rendir culto, que es al Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice aquí: yo soy llamado a ser apóstol. Y luego dice: apartado para el evangelio de Dios. Es decir, recibe el apostolado, el ministerio, y recibe la encomienda de predicar el evangelio de quién. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿El evangelio de quién? ¿El evangelio de Pablo?
de Dios. Entonces Pablo, miren que podríamos decir que el contenido de la epístola a los romanos es la esencia del evangelio. Todo lo que vamos a ver en los 16 capítulos de Romanos es la esencia del evangelio. El contenido de los romanos es el evangelio del Señor. Y entonces Pablo aquí comienza diciendo: yo he sido apartado para el evangelio de Dios. Alabado sea el Señor. Es decir, que el origen del evangelio es ¿de dónde? De Dios. Es divino. Por eso esta palabra tiene tanto poder. Por eso esta palabra jamás ha perdido su poder. Hace 2000 años Pablo predicó esto y hoy 2000 años después lo seguimos predicando. El mismo efecto que hizo la palabra en Pablo es el mismo efecto que ocurre hoy cuando se predica la palabra. Alabado sea el Señor. Cuando Pablo escribía esta carta, estaba pensando en el pecador, en la gracia, en la salvación. Y cuando nosotros los predicadores abordamos ese tipo de temas, lleva el mismo poder y la misma eficacia. Porque la gente se convierte al oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el origen del evangelio es divino. Alabado sea el Señor. Vamos a ver las características del evangelio. Ya he dicho que Pablo aquí está introduciendo la carta y casi que podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que la introducción tiene que ver con el evangelio del Señor. Entonces, en primer lugar, ¿qué es evangelio? Vamos a definir qué es evangelio. Sencillamente, buenas noticias. La pregunta sobra, pero vamos a hacerla. ¿A quiénes nos gusta y nos agrada las buenas noticias? A todos, ¿sí o no? A nadie le molesta que le lleguen con una buena noticia, o que lo llamen, le timbre el teléfono y le digan del otro lado una buena noticia. Eso nos pone felices, eso nos agrada, eso nos cambia el ánimo. Alabado sea el Señor. Pues el evangelio, todo el evangelio completo, es una buena noticia para el ser humano. Yo no sé por qué para algunos cristianos el evangelio se le ha convertido en una carga pesada de llevar. Y en vez de ser un gozo y un placer cumplir y vivir el evangelio, se ha convertido como en una camisa de fuerza. Alabado sea el Señor. Pero debe ser una alegría, debe ser un gozo, debe ser un placer vivir el evangelio del Señor. Lo que estamos haciendo en esta noche, esto nos debe producir gozo y alegría, porque estamos estudiando el evangelio del Señor, estamos escuchando el evangelio del Señor, y eso trae gozo al corazón del creyente, de las personas que escuchan. Entonces, en primer lugar, el evangelio son buenas noticias. Ahora, ahí en el versículo 1 dice, para él. ¿Qué le dice ese él? El evangelio. ¿Qué le dice a ustedes? Si fueran varios evangelios, hubiera dicho un evangelio, ¿cierto? Pero dice él. Quiere decir que es el único, no hay otro evangelio. Así que Pablo fue apartado para predicar el único evangelio que existe. El evangelio de Dios. Ya dijimos el origen del evangelio. Ahí en el versículo 1, que es el evangelio de Dios. Es decir, que la esencia del evangelio es divina. Esto, permítanme explicar lo siguiente, y es muy importante tenerlo en cuenta, y es que cuando usted y yo entendemos que la Biblia, que el evangelio del Señor viene del cielo y no es de los hombres, entonces cobra mucho más valor.
cobra mucha más importancia. Debe de alguna manera despertar toda nuestra atención a lo que tiene que ver con el Evangelio del Señor. Porque finalmente no es de hombres. Es decir, yo puedo ser un predicador y toda mi vida la he pasado predicando el Evangelio, pero eso no quiere decir que el Evangelio sea mío, o sea, de mi autoría. Todo lo contrario, yo he entendido que lo que predico no lo predico de mi propia cuenta, sino el contenido y la revelación que el Señor ha dejado y ha plasmado en las Sagradas Escrituras. Siempre hay que tener en cuenta que lo que predicamos lo hacemos en nombre de Dios. Aleluya. Entonces el origen del Evangelio es divino, es del cielo. Versículo 2 habla de la continuidad del Evangelio. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, hermano, que este Evangelio que Pablo está escribiendo aquí fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Que en los días de Pablo surge, ¿no?, como esa buena noticia y se propaga y crece y hace que la gente se convierta y la iglesia se multiplique. Y yo les he dicho a ustedes que la sola iglesia en Jerusalén, en un espacio de 2 años, llegó a tener cerca de 20,000 creyentes. Todo producto de la predicación del Evangelio. Todo producto de que Pedro en ese momento, el día de Pentecostés, se levanta y predica el Evangelio a los judíos y a todos los que estaban allí de otras localidades alrededor de Jerusalén, y se convierten, ¿cuántas personas? 3,000. Y luego, unos días después, hace un milagro en la puerta del templo La Hermosa, aquel cojo, y Dios lo sana, y producto de ese milagro la gente se amontonó y Pedro aprovechó y predicó y se convirtieron 5,000. Y entonces, en el espacio de 2 años, la iglesia de Jerusalén llegó a tener 20,000 personas. Y han pasado 2,000 años y el Evangelio se ha seguido predicando. Y no sé cuántos años más tengamos que seguirlo haciendo hasta que el Señor venga por su iglesia. Pueden ser 5 o 10 años, 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Puede que usted y yo nos muramos y venga otra generación, pero el Evangelio se seguirá predicando. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene una continuidad, es decir, el Evangelio no tiene fecha de caducidad. Alabado sea el Señor. El Evangelio nació en el corazón de Dios para ser predicado por los hombres y hasta la fecha se sigue predicándose a través de los hombres por la gracia de Dios. Y vuelvo y digo, hermano, se seguirá predicando hasta que el Señor así lo estime conveniente. En el versículo 3 y 4 encontramos la esencia del Evangelio. Y la esencia tiene que ver con una persona maravillosa que se llama Jesús. Permítame leer desde el verso 2, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí vamos a ver algunas características de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano, hemos dicho que el Evangelio es de Dios, pero la esencia es como si el Evangelio se personificara en Jesucristo. ¿Sí? La naturaleza del Evangelio, como su esencia, es Jesucristo. Juan Calvino escribió en algún momento, dijo, en Jesucristo está contenido el Evangelio.
Por lo tanto, alejarse un paso de Jesús significa alejarse del Evangelio. Cuando alguien se aleja un poquito de Jesús, se aleja del Evangelio. Y viceversa, cuando alguien se aleja del Evangelio, pues lógicamente se aleja de Jesús. Porque finalmente, hermanos, si usted y yo creemos en el Evangelio, pues aunque no lo entendamos a cabalidad, estamos creyendo en Jesús. Porque es que no se puede predicar el Evangelio sin predicar a Jesús. ¿Sí me hago entender, hermano? Es decir, el Evangelio está contenido en Jesucristo. Está personificado en Jesucristo. El Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús, con las obras de Jesús, con las enseñanzas de Jesús. Tiene que ver con su muerte, tiene que ver con su resurrección. Tiene que ver con su segunda venida, tiene que ver con su reino milenial. Todo eso tiene que ver el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso nadie puede predicar el Evangelio prescindiendo de la persona de Jesucristo. Quien haga eso es un hereje, porque está predicando otro evangelio, no el evangelio de Dios. Porque es que yo no puedo, hermano, dividir, yo no puedo separar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el evangelio está en Jesucristo. Y Jesucristo es la encarnación, digámoslo así, la personificación del evangelio. Así que lo uno con lo otro está estrechamente vinculado, esencialmente unidos. Alabado sea el Señor, tanto el Evangelio como Jesucristo. Entonces Pablo aquí presenta algunas características de la naturaleza de Jesús. En el verso 3 dice que Jesucristo es Hijo de Dios. Acerca de su Hijo, ¿sí? Aunque en el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios. Eso quiere decir que Jesucristo hace parte de la deidad de Dios. Nosotros somos de ese sector de la iglesia que creemos en la doctrina de la Trinidad de Dios. Pero también creemos en la doctrina de la unicidad de Dios, en el sentido de que Dios es uno, pero lo conforman tres personas diferentes. Y que Jesucristo es la segunda persona de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro nosotros y no es tema para discutirlo en esta noche, de ninguna manera. Pero entonces, lo primero que Pablo dice, el Evangelio enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. ¿No le parece a usted, hermano, maravilloso saber que lo que usted cree tiene que ver con el Hijo de Dios? Con aquel que en algún momento estaba en su gloria, pero que un día decidió despojarse de toda su gloria, de todo su poder en el cielo, de toda su autoridad en el cielo, y vino y se hizo hombre, todo para poder rescatar al ser humano. Eso no quiere decir que Jesús dejó de ser Dios, no. Porque en cuanto a la salvación del ser humano hay que tener en cuenta lo que voy a decir. Y es que el ser humano no se puede salvar a sí mismo, ni lo puede salvar otro ser humano. El único que lo puede salvar es Dios. Por lo tanto, el Salvador tiene que ser Dios. ¿Sí? Pero, para poder también ser salvo, necesitaba que ese Dios se hiciera hombre. Es decir, participara de la naturaleza humana. Y por eso fue que el Señor se hizo hombre. Porque se convirtió en el único medio que tiene el hombre para conectarse con Dios. Hay un solo mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. Pero se requería que ese mediador fuera hombre para poder acercar al hombre a Dios, pero también necesitaba que ese mediador fuera Dios, porque es el único que tiene el poder para salvar. Bendito sea el Señor.
Entonces, lo primero que Pablo dice con respecto a Jesús es que es el Hijo de Dios. En el verso 3 dice Señor, lo reconoce como Señor. Y dentro de la cultura judía, ese término Señor solamente se dirigía para Dios. Dentro de nuestra manera de comunicarnos, es muy fácil decirle señor Felipe, señor Willington, señor Javier, ¿cierto? Porque eso es de respeto, ¿sí? De urbanidad. Pero en la cultura judía, ese término señor, y dentro del Imperio Romano, como les explicaba hace un momento, porque el César reclamaba ser señor, Kyrios, ese es el término griego para señor. Los romanos se lo dirigían al César, pero los judíos lo dirigían solamente hacia Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que Jesucristo es Dios. ¿Por qué Pablo hace esta salvedad, hermano? Porque es que con el transcurrir del tiempo y en nuestros días se ha venido manejando una doctrina donde se pone a Jesús como mitad hombre y mitad Dios. ¿Sí? Y eso es una herejía. Porque, como les acababa de decir, Jesucristo es Dios, pero también fue hombre. Es decir, si hablamos en porcentaje, Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. El hecho de haberse hecho hombre no lo despojó de su investidura divina, pero el hecho de ser Dios tampoco le impidió participar de la naturaleza humana. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos. Entonces vamos con dos cosas. Primero, que Jesucristo es Hijo de Dios. Segundo, que Él es Señor, que es el amo, es el soberano, es el dueño de la tierra, es el creador de todas las cosas, es el soberano de todos los reyes de la tierra. Eso es lo que Pablo está diciendo, el señorío de Cristo, la soberanía de Cristo. Aleluya. En el versículo 3 también dice que era del linaje de David, es decir, de su naturaleza humana. Recuerde que David fue aquel rey de Judá con el que Dios hizo un pacto y le prometió a David que jamás faltaría de su descendencia quien se sentara en su trono. Y por eso, hermanos, Jesucristo es considerado hijo de David. En los evangelios, sobre todo en el caso del evangelio de Mateo, que dicho sea de paso, el escritor pretendía presentarle a los judíos el mesiasgo del Señor Jesucristo, es decir, mostrarlo como que Él era el Mesías. Y una de las facetas del mesiasgo era presentarlo como hijo de David, y por eso en varios pasajes Jesucristo es conocido y es proclamado como hijo de David, del linaje de David. Pero también habla de su realeza, porque David fue rey. Entonces, esto habla de su carácter regio, decir que Jesucristo, además de ser Señor, es rey. Pero tiene que ver con su naturaleza humana, como ya lo hemos explicado. Entonces, Jesús fue Dios, pero también fue hombre. 100% Dios, 100% hombre. Verso 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Entonces aquí está hablando del poder del Señor Jesucristo. Es un poder extraordinario, inalcanzable, insondable. Nadie puede equiparar al poder de Jesucristo. ¿Cuántos creemos que Jesús es poderoso, hermano? Y cuando uno lee los evangelios, uno ve el poder de Dios, el poder de Jesús en este caso, en acción.
tuvo poder sobre los enfermos, tuvo poder sobre los demonios, tuvo poder sobre la naturaleza. Alabado sea el Señor. Tuvo el poder para perdonar los pecados porque Él es Dios. Tuvo el poder para salvar a los pecadores. Y también lo demostró en su muerte, porque tuvo el poder de morir, no por causa del pecado, porque el pecado lo haya matado, sino porque Él murió en el momento que Él lo estimó conveniente. Pero también demostró su poder resucitando al tercer día. Todo eso tiene que ver con el poder de Jesús. Y claro, muchas más cosas tienen que ver con esta verdad de la naturaleza y del carácter de Jesús. ¿Qué sigue diciendo el verso 4? Según el Espíritu de santidad. Otra faceta del carácter de Jesús es que Él es santo. Él es santo, hermanos. Y si usted me permite explicarle lo siguiente, pero la santidad es un atributo inherente de Dios. La santidad en alguna forma es lo que hace que Dios sea Dios. En este caso, que Jesús sea Dios. Porque la santidad es lo que hace que Dios no pueda pecar. La santidad hace que Dios, en este caso Jesús, no pueda mentir, no pueda fallar. Alabado sea el Señor. Entonces la santidad va inherente a la naturaleza de Jesús, porque Jesús es santo. Por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y fue tentado en todo, ¿para qué? Para socorrer a los que somos tentados. Por eso sus debilidades, sus flaquezas, Dios en la persona de Jesús las conoce. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Él tenía que hacerse hombre para poder entender al ser humano en sus debilidades, en su naturaleza humana. Pero sin pecado, manteniendo siempre la santidad. Entonces Jesús es santo. El tema de la santidad es bastante complejo y bastante extenso, pero yo creo que la idea está clara. Y ahí en el versículo 4 dice, por la resurrección de entre los muertos. Cuando hablamos de la resurrección, hablamos de la gran victoria y de la gran derrota del diablo. Porque aunque Jesús murió en la cruz, y en la cruz exclamó el grito de victoria, pero realmente lo que hizo que esa victoria fuera legitimada fue su resurrección. Y escúcheme esto, hermano, porque no es lo mismo que Jesús hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba. Porque los grandes próceres religiosos de la historia también han muerto, pero se han quedado en el sepulcro. Y si usted va a la tumba de Mahoma, ya encuentra usted los restos de Mahoma. Si usted va a la tumba de Confucio, usted va a encontrar los restos de Confucio, de Buda, en fin, etcétera. Todos esos grandes personajes religiosos de las grandes religiones, están sus restos en la tumba. Pero si usted va a la tumba de Jesucristo, ¿cómo la encuentra? La encuentra vacía. Por eso la resurrección es tan importante en la prédica del Evangelio, hermano. Porque lo que enseñó Jesús, lo que hizo Jesús, digamos que lo eternizó, lo empoderó, lo legitimó con su resurrección. Por eso los milagros que Jesús hace, la iglesia los ha hecho en el poder de Jesús a lo largo de la historia. Por eso cuando hay fe y cuando Dios se quiere glorificar, los enfermos se sanan, los paralíticos andan, en fin, hasta los muertos resucitan, cuando es el propósito de Dios. Porque ahí está el poder de Jesús en acción. Pero todo esto se obtuvo con la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios aborda el tema de la resurrección y dice, si el Señor no hubiera resucitado, nosotros somos dignos de misericordia. Porque estaríamos en la misma, estaríamos creyendo en un Dios
que sí, finalmente murió en una cruz, pero se quedó en la tumba. Pero la realidad es esta, que usted y yo creemos en un Jesús que sí murió de manera expiatoria, redentor en la cruz del Calvario, pero que resucitó y está vivo. Alabados al Señor. Esa es la gran diferencia, hermano. Lo que hace diferente el Evangelio a las demás religiones es esta verdad, que usted y yo creemos y que nosotros los predicadores predicamos a un Jesús que está vivo, no que está muerto, no que está en la tumba, no que tiene un mausoleo y que la gente va y lo adora ya, lo que aparentemente está dentro de esas bóvedas y esos mausoleos. No, usted y yo predicamos, creemos, adoramos, servimos, amamos a un Dios, en este caso a Jesús, que murió, pero que resucitó y está vivo y está aquí en esta noche. Alabado sea el Señor. Que se sentó a la diestra del Padre y desde allí intercede por todos nosotros, como cual sumo sacerdote que es. Eso es lo que hace la diferencia del Evangelio. Por eso el símbolo más ajustado a la realidad del cristianismo no es una cruz. Sí, yo no pretendo cambiar históricamente ese símbolo, porque el símbolo que primariamente nos conecta con la iglesia, con la cristiandad, es una cruz. Pero teológicamente hablando, hermano, el símbolo que conecta la realidad del Evangelio es una tumba vacía. Es una tumba vacía. Alabado sea el Señor. Porque no de nada sirve predicar que Jesús levantó muertos, enseñó, hizo milagros, si se hubiera quedado en la tumba. Alabado sea el Señor. Esto tiene que ver con la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 encontramos la amplitud del Evangelio, el alcance que tiene el Evangelio. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, hablando del Señor Jesús, para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Cuál es el alcance del Evangelio? A todas las naciones. Recuerde que esa fue la gran comisión que el Señor le delegó a sus discípulos, y por todo el mundo. Y cuando el Señor ascendió a los cielos, le dijo a quienes estaban allí, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa ha sido la comisión de la iglesia, y es lo que de alguna manera la iglesia ha venido haciendo a lo largo de estos 2000 años. Predicar el Evangelio a toda criatura. Ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que están escritas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, el alcance del Evangelio no era solamente Roma, no fue solamente Jerusalén y Judea, no, el alcance del Evangelio es un alcance mundial, global. Y hermano querido, yo creo que en este siglo XXI yo me atrevería a decir que tal vez no existe lugares en el mundo donde no haya llegado, o que exista un lugar en el mundo donde no se haya escuchado el Evangelio. Puede que presencialmente no, pero tal vez por la radio, por la televisión, ahora por la internet, creo que esto tiene un alcance extraordinario. Puede que ahora mismo me estén viendo por allá del otro lado de la tierra, y puede que se esté escuchando por allá bien lejos, por allá en otro continente. ¿Sí me hago entender, hermano? Porque esto es el alcance que tiene el Evangelio del Señor Jesús. Entonces, el alcance es un alcance global, mundial. Ahí mismo, hermano, en el verso 5,
habla de la exaltación del Evangelio, que es Jesucristo. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, otra vez Pablo exalta al Señor y lo pone por encima de todo, hermano, diciendo es que yo no puedo predicar el Evangelio sin hablar de Jesucristo, porque el Evangelio está contenido en Jesucristo. La exaltación del Evangelio es Jesucristo. Entonces, si a usted le dicen, le vamos a predicar el Evangelio, pero no le predican a Jesús, ese es otro Evangelio. ¿Sí me va a entender, hermano? ¿Por qué? Porque la prédica del Evangelio está vinculada a la persona de Jesús, como ya lo hemos dicho. Yo no puedo pretender predicar el Evangelio sin hablar de Jesús. Yo no puedo sacar del contenido del Evangelio de Jesucristo porque sería desbaratando todo, desfigurarlo completamente. Entonces, la exaltación de Jesús va inherente a la predicación del Evangelio. En el verso 6 y 7 están los destinatarios, precisamente. Y esa es como la manera como Pablo presenta su carta. Recuerden, él se presenta como el remitente, luego da el cuerpo de la carta, luego habla de los destinatarios, a quienes va dirigida, que ahí es donde dice versos 6 y 7, dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿A quiénes? A Roma. Dice, a todos los que estáis en Roma. ¿Ven? ¿A quién le dirigió esta carta? Pues su nombre lo indica, romanos. ¿Cierto? Ya inmediatamente decimos, pues, a un grupo de personas, de creyentes que están en Roma. Esos son los destinatarios. Pero, más allá de definirlos así de esa manera, Pablo los define de otra forma. En el verso 7 dice, llamados a ser santos. Llamados. Todos los que hacemos parte de la iglesia hemos sido llamados. Dios nos hizo un llamado. Primero, a ser salvos. Segundo, a ser santos. Y ya con lo que tiene que ver con el ministerio, pues Dios llama a los que Él quiere para este oficio, para este trabajo de predicar la palabra. Pero Pablo aquí está diciendo, ustedes son llamados a ser santos. Pero dice, amados de Dios. Miren la manera, hermano. Primero, amados. Vamos a ponerle el orden ahí. Primero, amados. Dios nos amó, a pesar de lo que éramos. Yo no sé si usted por un momento, hermano, así rápidamente, ya casi estamos terminando, pero por un momento usted haga un ejercicio. Recuerde quién era usted antes de conocer al Señor. Recuerde cómo era su vida, por un momento. Recuerde cómo vivía, en qué escenario del mundo usted vivía. Y a pesar de eso, a pesar de esa condición de vida que usted y yo llevábamos, el Señor nos amó. Y si el Señor nos amó siendo malos, ¿sí?, siendo pecadores, que vivíamos lejos de Él, en contravía de sus mandamientos y de su voluntad, pues simplemente considere cómo será el amor que nos tiene Dios ahora que usted y yo le conocemos, que ahora que usted y yo le amamos, que ahora que usted y yo procuramos cada día ser mejores y poner en práctica su evangelio. Yo creo que no hay manera de cómo explicar cómo Dios nos ama ahora. Si nos amó siendo malos, pues ahora que somos sus hijos, trate de entender el amor de Dios, hermano. Entonces, Pablo define a sus destinatarios como amados de Dios, segundo, como llamados a ser santos. Creo que hay una condición a la que siempre, digamos que los escritores de la Biblia apuntan, y es a la santificación.
La iglesia tiene que ir en esa dirección siempre, a santificarse. Finalmente, ese término para nosotros es inalcanzable, porque cuando hablamos de santidad, pues inmediatamente lo relacionamos con Dios. El único santo es Dios, y eso es verdad. Pero por la gracia de Dios, usted y yo somos llamados a ser santos, en el sentido de ser apartados del mundo y del pecado para dedicarnos a servir a Dios. Que eso sí lo podemos hacer. Sí podemos morir al pecado, claro que sí. Sí podemos abstenernos de hacer el pecado, claro que sí. Con la ayuda de Dios, con la voluntad de Dios y con el poder de Dios, lo podemos. Entonces, lo importante aquí es que exista el deseo en cada uno de nosotros de ser santos. Y en la medida que nos enfrentemos al pecado, vamos a procurar la ayuda de Dios, y siempre de Dios vendrá nuestra ayuda para poder vencer lo malo y el pecado. Bendito sea el Señor. El tema de la santidad de la iglesia es un tema a veces distorsionado, a veces un poco confuso, porque algunos levantan demasiado la vara y otros la bajan demasiado. ¿Sí? Unos la han estirado y han colocado el tema de la santidad como algo inalcanzable, como algo casi que no se puede lograr, pero otros la han bajado demasiado, donde han abierto demasiado la puerta y han llevado a la gente a pensar que pueden hacer lo que se les dé la gana, porque a la final pues la Biblia dice que somos santos. Esto es una condición de vida que no es fácil llegar, que todos los días tenemos que luchar y nos enfrentamos contra el pecado, contra la maldad, contra la tentación, contra ese enemigo común que tenemos, que nos tienta, que se torna en nuestro adversario todos los días y en todo momento. Eso es una realidad. Pero que lo importante aquí es que exista en nuestro corazón el deseo de cada día ser santos para el Señor. Y terminamos, mi hermano querido, con el saludo. Que nuestra carta normal es lo primero que hacemos, ¿no? Pero Pablo termina el versículo 7 dando el saludo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Mi hermano querido, definamos rápidamente esas dos palabritas. Que a usted lo saluden, hermano Willington, gracia y paz. Eso es desearle a usted todo el bien de Dios. La gracia tiene que ver, hermano, con todos esos dones que vienen de Dios, que no se consiguen de otra manera sino por la gracia de Dios. ¿Sí? El don de la salvación, el don del perdón, eso no lo consigo yo ni ayunando, ni orando, ni pagando, ni nada. No, eso lo recibo por la gracia de Dios. Y la paz tiene que ver con ese estado de bendición. Cuando usted habla de la paz, está hablando de ese estado de, vamos a decir, de bendición completa en todas las áreas de nuestra vida. Porque tener paz no es solamente la ausencia de la guerra, sino estar uno tranquilo con uno mismo, con los demás, estar uno confiado, estar uno en los brazos del Maestro, estar uno disfrutando de las bendiciones de Dios. Es decir, la paz de Dios encierra todo el bien, toda la bendición de Dios. Entonces, hermano, qué saludo tan grato. Gracia y paz a vosotros. ¿Cómo responden ustedes, hermano? Amén, que así sea. Que la gracia de Dios se derrame abundantemente sobre nosotros y que usted y yo podamos disfrutar continuamente de la paz y de la bendición que viene de Dios. Bueno, mi hermano, hasta ahora esta es la introducción a la carta. Así que en la próxima oportunidad seguimos estudiando el capítulo 1 de Romanos. Que el Señor nos bendiga en esta noche.